Hola, buenas tardes. Nuestro próximo disertante es Cristian Castro Arenas. Él es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en biodiseño y productos mecatrónicos de la Universidad de Buenos Aires y estudiante de doctorado en diseño en la misma casa de estudios. Ha realizado publicaciones de temas de su especialidad y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Realiza tareas de investigación en relación a su tesis doctoral en el Laboratorio de Biomecánica e Ingeniería para la Salud, dirigido por la doctora Miralles, en temas de estructura, tenseguridad y biodiseño. Hoy en su disertación nos va a hablar de cómo una célula puede inspirar el diseño de una nave de exploración espacial. ¿Cuál es la relación entre la cubierta del Estado Único de La Plata y nuestro sistema músculo-esquelético? ¿Cómo será el sistema motriz de una posible generación futura de prótesis, exoesqueletos y robots? Durante los años 80 se ha estado investigando la biotenseguridad, un sistema de estructura presente en organismos de diferentes tamaños y complejidades. Gracias al trabajo interdisciplinario de biólogos, artistas, físicos, ingenieros, médicos y arquitectos, entre otros, se han estado descifrando y extrayendo algunas claves de este sistema para el desarrollo de tecnologías enfocadas a la optimización de recursos materiales y energéticos, con aplicaciones diversas. En esta charla se explicarán los fundamentos, casos y alcances de esta particular caso de biomimesis. Buenas tardes. Bueno, debo decir que es emocionante hacer parte de este evento porque, no sé, tal como dice el cartel de Campus Party, como que se puede sentir el futuro estando rodeado de tantas charlas, tanta tecnología alrededor. Lo que les voy a hablar habla un poco sobre eso. De hecho, es algo que empezó siendo casi como una historia de ciencia ficción entre los 50s y los 70s y que pues hoy en día, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se ha empezado a convertir en realidad. De hecho, es una historia que es algo un poco polémico porque al principio, o sea, tiene como varios inicios, como un poco difusos, y por otro lado es algo que está como rompiendo algunos paradigmas. Entonces, por eso es una historia bien particular. Así que vamos a empezar. Bueno, lo que vemos en pantalla es la construcción de cierta nave espacial que muchos de nosotros conocemos. George Lucas tiene algo que ver con esto, pero quizá no de la manera como se imaginan. Quiero que noten la escala de esto. Es una esfera que tiene 50 metros de diámetro. Es una esfera geodésica. Vamos a ver esta obra terminada. Este es un edificio llamado Nave Espacial Tierra. Es el icono de uno de los parques temáticos de Walt Disney. Y queda fue el centro de lo que Walt Disney proyectó como una ciudad del futuro. Volvamos atrás un momento. Esta estructura es una forma estructural muy particular, es una esfera geodésica. Su resistencia se logra por la redundancia, por la cantidad de elementos que tiene. Como pueden ver, son varios triángulos, pero cada uno está configurado por elementos rígidos. Y logra su resistencia precisamente por la cantidad de elementos y la cantidad de triángulos que se están generando en su perímetro. Es una estructura, es una forma estructural que se repite en la naturaleza a varias escalas por su eficiencia. Lo que estamos viendo es una colonia de unas algas llamadas Volvox aureus. Lo que vemos alrededor es como una colonia mayor y lo que está en el interior son pequeñas nuevas colonias que se están generando. Cada una de ellas está formada de esta manera. No sé si se alcanzan a ver. Cada uno de los puntos verdes es un alga, es un organismo unicelular y están unidos por esas pequeñas líneas que son ciertos flagelos, son elementos flexibles que están uniéndolas y están generando esas mismas triangulaciones que veíamos en la esfera grande, en la esfera geodésica de Disney. La diferencia entre estas dos es la resistencia de cada uno de sus elementos. Y por ejemplo en la esfera lo que veíamos, cada una de estas líneas son
elementos rígidos. En este caso son elementos flexibles, lo que lo convierte en una estructura dinámica, en una estructura que se está adaptando a cada uno de los datos del medio, como veíamos en el video anterior. Quien le dio el nombre de nave espacial Tierra y quien patentó esta forma estructural, esta estructura, esta esfera geodésica, fue este señor, un arquitecto llamado Buckminster Fuller. Fue arquitecto, artista, autor, inventor de varias cosas, y lo que está soportando en sus manos es una esfera geodésica, pero esta vez configurada con un sistema llamado tensegridad. La diferencia entre los tres que hemos visto es que en este caso, por ejemplo, lo que vemos como líneas blancas, ¿se ve bien? Sí. Las líneas blancas que vemos son elementos rígidos y lo que está envolviéndolos son elementos flexibles, tal como veíamos en las algas. Es esto, la tensegridad. El elemento que vemos ahí girando es uno similar a este. Tensegridad es la contracción de las palabras tensión e integridad, o integridad tensional, y se refiere precisamente a esta red integrada de elementos de atracción que están envolviendo esa estructura. Están compuestas básicamente por dos elementos que lo que hacen es optimizar el transporte de estas fuerzas. Tiene elementos a compresión, que en este caso son las barras de madera, y elementos a tracción, que en este caso son los resortes. Esto permite que la estructura sea dinámica, que se pueda comprimir y además que sea una estructura autoequilibrada. No necesita de la gravedad para lograr su equilibrio, no necesita de esfuerzos externos para soportarse. Dependiendo de las características de cada uno de sus elementos, tanto de los rígidos como de los flexibles, y además de la morfología que la conforma, va adquiriendo diversas propiedades, se va a comportar de diferentes maneras. Esto sucede porque la naturaleza usa ciertas estrategias para configurar toda la gran variedad de formas y organismos que conocemos. Una de sus estrategias es esta: el mínimo material y la máxima eficiencia. Esto quiere decir que se intenta, o lo que hace para optimizar sus recursos es, en vez de sumar más material para obtener la resistencia adecuada, porque generar material para la naturaleza es un gasto energético muy alto, lo que hace es usar la mínima cantidad de material para obtener la mayor resistencia posible. La segunda estrategia que usa la naturaleza es usar un mínimo inventario y una máxima diversidad. Tal como vemos en algunos de estos elementos, o como vemos pues en la naturaleza misma, patrones simples se van repitiendo de muchas maneras, y eso va generando una gran diversidad. Por eso vemos como tantas triangulaciones repetidas, tantas espirales repetidas, y lo que hace es precisamente eso: generar formas adecuadas a cada material para lograr esa resistencia precisa. Bueno, como les decía, y como podemos ver con esto, digamos, son principios que parecen muy simples, y por eso mismo como que varias personas, como explorando desde diferentes lugares y con diferentes búsquedas, digamos, llegaron a las mismas conclusiones. Por eso les decía lo de los principios, el principio, digamos, polémico que tiene. El primer registro que se tiene sobre el descubrimiento de este tipo de estructuras fue en una exposición en 1921. Un artista ruso llamado Karl Johansson generó estas estructuras que, como pueden ver, son muy similares a las que estamos viendo aquí, en la que simplemente hacía juegos con elementos rígidos, en este caso elementos de madera y con algunos alambres, y generaba lo que él llamó construcciones equilibradas. Y bueno, esto es como el único registro que se tiene de esa exposición. Otro de los que llegó a una conclusión similar fue un arquitecto francés llamado Georges Emery, quien en el 63 pues obtuvo su patente, pero la manera en la que él era profesor de morfología estructural, y la manera como él llegó a esto fue más como por casualidad, porque bueno, según cuenta la historia,
él estaba internado en un hospital y le regalaron unos palitos chinos para jugar y empezó a jugar con estos palitos y sus sábanas y empezó a obtener estructuras tensadas con estos simples elementos y obviamente pues nada, él empezó con todo el conocimiento morfológico que tenía y empezó a obtener estas diferentes configuraciones espaciales de estas estructuras optimizadas. Luego viene como el punto más álgido de la polémica, está este señor Kenneth Snelson, que es un artista, que es polémico porque él era alumno de Fuller, del arquitecto del que les hablaba al principio, y en una de sus clases, haciendo uso pues de los conocimientos de geometría y todo esto que les estaba enseñando Fuller, logró esta estructura, esta escultura fue la primera manifestación de este tipo estructural que logró Snelson. Y bueno, él a partir de su visión artística del caso, bueno, empezó a jugar con todo esto y obtuvo una gran variedad de formas estructurales dirigidas desde y hacia el aspecto artístico. También pues obtuvo sus patentes y él lo llamó estructuras de tensión continua y compresión discontinua. Como ven, siempre es el mismo principio que se está viendo y diciendo de maneras diferentes. Esto que vemos aquí es la patente de Fuller del domo geodésico y lo que vemos a la derecha es el domo geodésico que envolvió o que fue el pabellón de Estados Unidos en el 67. Luego de esto, luego de haber intercambiado pues todos estos conocimientos con Snelson y todo esto, empezó a desarrollar sistemáticamente este sistema de tensegridad. Y bueno, obtuvo sus patentes, estas fueron en el 62. Y bueno, de ahí en adelante empezó a generar una gran variedad de formas y proyectos alrededor. Lo que vemos a la izquierda igual fue uno de los, como él desde antes estuvo intentando encontrar esa optimización. Y él lo que hacía era precisamente observar la naturaleza, ver cómo lo hacía para empezar a replicarlo. Lo que vemos a la izquierda son los planos de algo que llamó Dymaxion House. Dymaxion es tensión dinámica máxima. Y lo que hacía era precisamente intentar optimizar el uso de los materiales mediante el uso de las formas y todo esto. Él dentro de las visiones, digamos, futuristas que se dice que tenía, él quería, por ejemplo, él proponía cubrir las ciudades enteras con domos geodésicos para poder controlar el clima cuando en el futuro, decía él, pues ya el clima estuviera como un poco como está ahora o como podría llegar a estar. Y también proyectaba algunas ciudades flotantes dentro de esferas geodésicas. Él lo que decía era que calentándose el aire dentro de estas esferas, con el calor del sol directamente, se podía generar suficiente energía para elevarlos, para elevar estas esferas con todo pues su infraestructura interna. Estas son algunas de las cosas que él también proyectó. Un carro que también optimizaba el uso de la energía mediante su forma de gota de agua. Un domo que estaba configurado por pequeñas piezas triangulares, en realidad, y generaba toda esta variedad. Y bueno, todo un conjunto urbano de estas casas Dymaxion. Bueno, ya entrando en el tema de la biotensegridad, lo que sucedió es que todos estos conocimientos que desarrolló Fuller fueron olvidados durante mucho tiempo, fueron directamente aplicados en cuestiones estructurales respecto o en proyectos como cubiertas de estadios y cubiertas de grandes luces por su característica natural de ser livianas y adaptables. Pero bueno, con el paso del tiempo, algunos que empezaron a verla desde otras disciplinas empezaron a encontrar que se correspondían realmente con algunas estructuras naturales y empezaron a poder explicar cómo podían funcionar algunos modelos biológicos con el uso de estas estructuras. Lo que estamos viendo en pantalla es una simulación, una modelización de un icosaedro de tensegridad que está conteniendo otro igual y lo hizo el bioingeniero Donald Ingber. Lo que él hacía con esto, lo que logró ver con esto, es que el comportamiento era similar a al movimiento y a las reacciones que tenía la célula, tanto cómo funcionaba su envoltura, su membrana externa, cómo esto repercutía en el núcleo. Y después lo pudo comprobar mediante algunas observaciones
ya pues con la tecnología del momento, empezó a ver que realmente ese citoesqueleto, ese esqueleto celular estaba configurado por elementos con cierta rigidez y con cierta flexibilidad que cumplían los mismos patrones de movimiento que se cumplían que podía observar en sus modelos. De hecho, si podemos ver aquí quizás un poco, no se ve mucho, pero empezó a observar que también había cierta geometría geodésica, como la que proponía Fuller al principio, en toda esta membrana externa celular. Otro de los que vio esto fue otro cirujano ortopédico llamado Levin, quien empezó a preguntarse o empezó a cuestionar el modelo biomecánico del momento, que tomaba al ser humano como pequeños segmentos que estaban articulados como con bisagras, y tomaba la columna como que también eran elementos que estaban soportándose uno sobre otro con pequeñas bisagras internas. Y lo que sucedió con él, que también es una de esas casualidades afortunadas, es que, según dice, estaba caminando y vio una de las esculturas de Snelson y empezó a entender que ese comportamiento era muy similar a lo que sucedía en la columna vertebral. Entonces se unió de hecho con un artista que ya estaba trabajando estas estructuras desde otro lado, llamado Tom Flemons, y empezó a generar todo un conjunto de elementos que empezó a modelar las diferentes partes del cuerpo. Pues, por ejemplo, lo que vemos aquí son diferentes estructuras de tensegridad que están interpretando cada una de estas extremidades, y podemos ver cómo realmente reaccionan de una manera como mucho más natural, mucho más fluida, como si así tuvieran simples bisagras. Otra de las cuestiones particulares de estas estructuras es que cada uno de los esfuerzos que se dan en cada uno de sus puntos va a repercutir en toda la estructura de manera sistemática y casi inmediata. Esto hace que la estructura se equilibre precisamente si vemos por ejemplo en el pie, cada uno de los dedos va moviéndose de acuerdo para equilibrar cada una de los movimientos que está teniendo la estructura globalmente. Y bueno, como les digo, generó toda una configuración del cuerpo humano, una reinterpretación del cuerpo humano como un sistema de tensegridad, y de hecho fue Levin quien le acuñó este título de biotensegridad, como refiriéndose pues a la aplicación de las estructuras de tensegridad en sistemas biológicos. Pero ¿qué pasa? Digamos, de lo único que está compuesto el cuerpo pues no son huesos y músculos, sino que también tenemos todos los órganos internos, y todo está cubierto y envuelto y protegido por estas membranas que se llaman fascia. Tenemos este tipo de estructura que es elástica y resistente, que envuelve los órganos y envuelve los músculos y genera una integridad completa en todo el sistema. Entonces nos convierte directamente como en una estructura dinámica que podemos pues controlar adrede. Y como podemos ver, es algo que va sucediendo a diferentes escalas. Cada uno de estos elementos puede ser tomado como una célula y se pueden unir y repetir de manera lineal, o sea, en 1, 2 o 3 dimensiones, generando directamente tejidos de diferentes naturalezas. Tenemos el cuerpo humano y, bueno, parte de lo que les contaba, en algunas investigaciones y pues algunas cuestiones académicas hechas con el doctor arquitecto Pedro Reisi, le dimos el nombre de antroportancia a esta capacidad que tenemos de controlar el cuerpo como una estructura dinámica. Y bueno, hay algunos que lo hacen de manera magistral, digamos, porque educan su cuerpo para este tipo de cosas, y con eso podemos obtener diferentes características y diferentes formas de acuerdo a lo que estamos queriendo. Algunas aplicaciones tecnológicas a las que se ha llegado teniendo este tipo de estructuras, como les decía, se han hecho bastantes. De hecho, tenemos una muestra aquí, es el Estadio Único de La Plata. La cubierta está hecha con este tipo de estructuras, y lo que sucede es que en los casos de las cubiertas suele cambiarse estos sistemas lineales, digamos, los cables se pueden reemplazar directamente por membranas
que funcionan de la misma manera como funcionan, digamos, nuestros músculos, de acuerdo a la forma que necesitamos que cubra y que repercuta. Y otra de las características de estas estructuras es que permite construirse modularmente. Entonces, esto que vemos a la izquierda es un puente que construyeron en Australia, y como podemos ver, cada una, a medida que se va construyendo, se puede usar como si fuera la armadura del siguiente. Entonces no necesitamos andamiajes, perdón, para irlos construyendo. Esto que vemos aquí es una aplicación que se realizó en el MIT, en el robot, el Cheetah, que de pronto lo han visto, y lo que hicieron ellos fue incluir como un tendón en la parte del pie para lograr disminuir los esfuerzos que se producían al caminar del robot. Entonces con esto lograron optimizar no solo el uso del material, sino también el gasto energético del mismo aparato. También esto también ha sido usado por la NASA. Este es uno de los robots de exploración espacial que están trabajando ahora. Esto, como vemos, es un icosaedro, y lo que se logra con esto es precisamente, como son estructuras livianas y además colapsables, disminuyen la cantidad de material que se usa en el mismo aparato, disminuyen el peso, por lo tanto el gasto de combustible o de energía para transportarlo como para moverlo se disminuye, se optimiza, y permite precisamente como que estas formas, que estos robots se desplacen por diferentes superficies irregulares, sin tener que limitarse, por ejemplo, a lo que sería un robot bípedo, cuadrúpedo o un robot con ruedas. Entonces se van adaptando a cada uno de estos terrenos y van optimizando de acuerdo a los algoritmos por los que han sido programados cada uno de los movimientos de desplazamiento de estos robots. En este caso, lo que se hace para los desplazamientos es controlar las longitudes de los elementos que funcionan a tracción, y con eso empiezan a transformar la estructura. Aquí vemos el robot real, que precisamente también evitan el uso de paracaídas o el uso de sistemas de aterrizaje como muy complejos, porque estas mismas estructuras resisten los choques y como les digo, se vuelven a su forma original sin ningún gasto energético extra. Aquí es una prueba más, pues, en terreno. Bueno, este es otro de los robots que están probando. Como podemos ver, son tetraedros que se van moviendo de acuerdo a cómo se están contrayendo y expandiendo cada uno de esos elementos traccionados, que no se ven mucho ahí, pero lo mismo, pueden ir salvando todo tipo de terrenos, de irregularidades, de acuerdo a lo que se van encontrando. Esta es otra aplicación. Esto fue propuesto también por la NASA como satélites, las mismas características, desplegabilidad, levedad, y este fue un proyecto que aprobaron este año precisamente la NASA también para generar algunos habitáculos pues para funcionar en órbita con este mismo sistema de tensegridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, yo tengo la fortuna de trabajar en el laboratorio de biomecánica de la UCA. Como decía el ingeniero Cofoni y como decía la doctora Miralles, es un equipo interdisciplinario. Ahí trabajamos pues desde las ciencias físicas, ingeniería eléctrica, tenemos ingenieros, kinesiólogos, biólogos, y desde una de las investigaciones que se está haciendo precisamente es alrededor de estas estructuras. Lo que tenemos aquí es uno de los modelos de tensegridad. Esto es un octaedro, y lo que hacemos en estas primeras pruebas es instrumentarlo de esta manera. En algunos de los nodos que hemos escogido por algunas características morfológicas, los instrumentamos con luces de LED y los grabamos con cámaras de alta velocidad mientras los estamos estimulando con un generador de ondas sinusoidales.
¿Por qué? Porque queremos entender cómo funcionan cada una de estas formas, porque cada forma, de acuerdo, como les decía antes, de acuerdo a cómo está configurado, va a tener una reacción diferente. Estas son desde el módulo simplex que tenemos aquí y algunas configuraciones lineales, que es la forma más básica de hacerlo. Aquí es algo del proceso de adquisición de datos. Lo que hacemos es, cuando capturamos esas imágenes, lo traducimos, pues lo procesamos con un software, y lo que hacemos es grabar esas manchas, esos movimientos en el tiempo, cómo se van desplazando en varios ejes cada una de esas luces, y por eso vamos entendiendo cómo se están comportando esas estructuras. Estos son diferencias de los gráficos que vamos obteniendo, y bueno, aquí podemos ver un poco de esas grabaciones. Esto es cómo se mueve el módulo simplex. Aquí vemos cómo se mueve la agrupación de dos niveles. Como podemos ver, a pesar de que es una misma célula, de acuerdo a cómo se va configurando, de acuerdo a cómo se van agrupando, van comportándose de manera diferente. Aquí este no funcionó. Y bueno, vamos obteniendo un registro de cómo se están comportando cada una de estas estructuras. Otras de las estructuras que empezamos a observar fueron estas. Estas tres son especiales, digamos, porque son unas formas que se repiten mucho en la naturaleza. Son el tetraedro, el octaedro y el icosaedro. Y se repiten por lo mismo que les contaba al principio. Son repetición de triángulos, son tres de los sólidos platónicos, y estas pueden ocupar el espacio. Nos interesaba también ver cómo funcionaban, y al tener todo este repertorio de figuras podemos observar también que podemos generar diferentes formas usando la misma cantidad de elementos. Entonces, por ejemplo, estos tres que vemos acá, que es el tetraedro, el icosaedro y la torre, la unión de dos módulos simplex, tienen los mismos elementos configurativos, pero tienen una distribución espacial diferente, y eso ya genera unas características diferentes en cuanto a las reacciones que se van produciendo. Luego también estamos estudiando algunas de las unidades funcionales biomecánicas para empezar a reinterpretarlas como sistemas de tensegridad, y entonces empezar a entender cómo pueden funcionar y empezar a ver qué tan similares al comportamiento real, y empezar a poder como proponer cosas desde ahí. Estamos haciendo empezando como a modelarlas también a través del diseño paramétrico para poder entenderlas y poder generar diseños con los que podemos manipular algunas de esas variables, algunos de esos parámetros, y empezar a sintonizar esas estructuras de acuerdo a lo que de acuerdo al comportamiento que esperamos obtener. Bueno, estas son algunas de las publicaciones que hemos hecho. Y bueno, para finalizar les quería dejar un par de inquietudes que planteó Fuller precisamente, que bueno, es algo de lo que podemos ver como evidente hoy en día, pero por ejemplo la primera que les voy a plantear es algo que fue lo que hizo que él se moviera y empezara a generar toda esta variedad de cosas. Entonces él pensó, si el éxito del fracaso de este planeta y los seres humanos dependiese de cómo soy y de qué es lo que hago, cómo querría ser y qué querría hacer. Porque la idea es, o sea, él estaba en un momento de crisis, y a partir de eso dijo, bueno, no tengo nada que perder, así que voy a replantear todo de aquí en adelante y vamos a ir para adelante con esto. Y lo otro que él planteó es que la mejor manera de predecir el futuro era diseñándolo. Y bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿cómo te va? Te quería preguntar si estas estructuras de tensegridad, como vos bien mencionabas, si estas estructuras de tensegridad, ¿hay algún desarrollo o algún proyecto para hacer prótesis humanas con este tipo de estructuras? Parte de lo que estamos estudiando precisamente es cómo
entender cómo están funcionando. Uy. Entender cómo funciona el cuerpo humano para a partir de eso empezar a desarrollar en esa dirección. Hay proyectos como, de hecho la NASA tiene un proyecto en el que están generando brazos mecánicos pero robotizados, no directamente como aplicados a humanos, sino precisamente para sus robots de exploración y todo esto. Pero digamos, es parte de las inquietudes que estamos desarrollando. ¿Algo más? Hola. Sí, los modelos que mostraste que trabajan en el laboratorio de la universidad, ¿los trabajan más desde el punto de vista del modelo computacional porque son caros de aplicar al modelo práctico o los trabajan desde los dos lados, digamos? Me imagino que debe ser complicado llegar al punto de evolución de lo que decís que hacen en la NASA, pero digamos, a nivel de costo de esta tecnología para hacer algo que tenga aplicación práctica, ¿es esa la limitante? Es caro de producirlos, sí, pero realmente estos modelos que vimos ahí, a ver si puedo ir atrás, estos son modelos físicos reales que tenemos ahí y los estamos instrumentando y evaluándolos directamente desde las pruebas físicas del laboratorio, porque precisamente queremos, o sea, podemos controlar esas variables o sea, de los materiales que podemos usar. Y también paralelo a eso estamos haciéndolo, como dices, desde los modelos computacionales para ir evaluando y poder empezar a generar de pronto una mayor variedad en la parte virtual, pero ya haciendo como esta comparación entre lo real y lo virtual. Pero sí, es necesario igual tener las dos para ir avanzando en esa dirección, pero tener la comprobación real de cómo funcionan es también necesaria. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias.